audiencia en este día especial o esta semana especial de el mes de mayo, donde estamos iniciando. Reciban saludos toda nuestra audiencia y quiero compartir con ustedes una reflexión en esta primera semana, donde en gran parte de Latinoamérica, en el mes de mayo, celebran el Día de las Madres. Comienzan específicamente en México, Estados Unidos, gran parte de Centroamérica, especialmente en la última semana ya en Nicaragua. Así terminan las celebraciones del Día de las Madres. Pero esta vez quiero compartir con ustedes un tema muy especial, dado una serie de circunstancias que han estado pasando en estos primeros 5 meses de este año 2019. Déjenme rápidamente compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras y de inmediato entramos con el tema. Dice así: cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. Dios bendiga su palabra en Proverbio 11:7. Poner su vida en los aviones y no en Dios. Este es el extraño tema que quiero tocar con ustedes. Precisamente porque en estos primeros 5 meses hemos sido testigos de una serie de incidentes o accidentes aéreos donde decenas de personas, o tal vez ya arriba de las centenas de personas, de seres humanos, en todas las edades, desde muy adulto hasta recién nacido, han perdido la vida en una serie de accidentes aéreos, siendo el de este 6 de mayo, el último, cuando mirábamos en las imágenes impresionantes de este avión de Aeroflot de Rusia, en su aparatoso aterrizaje, donde a forma de la velocidad con que lleva, no se pudo contener y el avión estalló en llama, muriendo más de 41 personas, calcinada automáticamente. En cierta ocasión me decía una persona, hace muchos años, me decía esta persona: Antonio, ¿cómo es posible que los seres humanos estamos dispuestos a poner nuestra vida, cosas que los humanos hacen, y no solamente confiamos, sino que depositamos nuestras vidas en las manos de esas creaciones de los humanos y la ponemos total y absolutamente en las manos de ella? Prueba de ello, me decía, ineludiblemente, es el caso de los aviones, me mostraba él. Nosotros nos montamos en un avión y ponemos total y absolutamente nuestra vida, total y absolutamente, en las manos de quienes crearon ese avión. Y confiamos total y absolutamente en esas manos que crearon ese avión. Y dijo: es increíble cómo el ser humano puede confiar total y absolutamente su vida en artefactos, en cosas que han creado los humanos, pero no tienen la capacidad de poder depositar su confianza total y absoluta en las manos de Dios. Cuando se les habla de Dios, siempre están poniendo pero, o siempre están poniendo duda, o siempre están poniendo críticas contra Dios. Pero no ponen crítica cuando se montan en un avión, para dar un ejemplo. Porque una vez, dicen los expertos, una vez que usted se monta en un avión, y a partir de ese momento que ese avión hace su alzamiento para estar en los aires, tu vida está total y absolutamente en ese avión. Y sin embargo, yo, su servidor, tengo más de 35 años de estar todos los años, casi se puede decir que semana a semana, algunas 2 o 3 veces por semana, totalmente montado en un avión. Y ahí, cuando uno va en ese avión, uno sabe que su vida está completamente ahí. Es decir, las posibilidades de vivir en un accidente aéreo son prácticamente mínimas, sobre todo si es un vuelo comercial. O sea, las posibilidades prácticamente son eminentemente mínimas. Sin embargo, es el sistema, no hay otra alternativa, es confiar definitivamente en ese sistema. Y aunque hoy en día se ha confirmado que el sistema de transporte más seguro que existe en el planeta Tierra es el sistema aéreo. ¿Por qué? Porque en los accidentes automovilísticos, y sobre todo el de motocicleta,
somos número 1 de muerte en todo nuestro sistema circulatorio de las carreteras en todo el planeta Tierra. Son enormes cantidades de seres humanos los que mueren cada año en accidentes automovilísticos y en el número 1 en el de motos. Si bien es cierto, las muertes en aviones son prácticamente mínimas comparado a la multiplicidad de muertos por los accidentes mencionados, si bien es cierto, la vida en el avión es completamente, como dije, las posibilidades de un accidente, que se dé un accidente, las posibilidades de vivir son prácticamente remotas. Pero millones de seres humanos ponen total y absolutamente su confianza en su vida en esos aviones. Pero precisamente, dado las enormes circunstancias en que hemos estado viendo este año, donde en forma récord se van dando una serie de accidentes de aviones, en algunos casos como el de este vuelo de África, donde iban importantísimas personas, tanto norteamericanos, europeos, africanos y del Medio Oriente, donde en su totalidad, perdieron la vida. Igual el otro vuelo del mismo estilo, de la Boeing, también en su totalidad las personas, no se salvó nadie. Y aunque en este último vuelo de accidentado de este 6 de mayo en Rusia sobreviven al menos más de 30 de personas, milagrosamente 41 de ellos no tuvieron esa suerte. Pero lo que, apartando de estos incidentes, y por eso el título, poner su vida en los aviones y no en Dios, hablando de esto, de cómo el ser humano es capaz de poner su total y absoluta confianza en las manos de artefactos creados por el ser humano, pero no está dispuesto a poner su total confianza en las manos de nuestro Creador. Palabras de personas que en algún momento podríamos decir por su necedad, caen en blasfemia. Por ejemplo, el ya desaparecido y creador de uno de los sistemas de mayor impacto en el avance de las tecnologías de computadora, como es el creador de las famosas Apple y el teléfono iPhone, por supuesto, era un hombre que al comienzo, antes de llegarse a ser súper famoso y por ende multimillonario, antes de llegar a descubrir lo que lo llevó al éxito, a desarrollar el invento de ese sistema de computación y ese sistema que lo llevó como es el iPhone y la Apple, antes de llegar a hacerse ese hombre famoso, esa persona era un norteamericano humilde que asistía a una iglesia evangélica, como todos los anglosajones en su mayoría en los Estados Unidos, y posiblemente pasó su niñez bajo una escuela dominical y pasó toda su vida hasta llegar a ser un adulto en el conocimiento de Dios, hasta que llegó a ser súper famoso, multimillonario, y posiblemente empezó él a ver el mundo desde otra perspectiva, y en ese mundo, en ese ojo de otra perspectiva que él miró, llegó a desarrollar lo que conocemos realmente hoy en día como una persona resentida. Es por eso que hoy en día los expertos en filosofía dicen que no existe el ateo, que las personas que dicen ser ateo hay dos posibilidades por las cuales son. Una, crecieron en un sistema marxista, leninista, donde su educación fue sencillamente, obligatoriamente, desde su niñez, el ateísmo. Ejemplo de ello, sin lugar a duda, Cuba y China. El resultado, en ese caso, son niños que ahora son adultos, crecieron ateos, no por resentimiento, sino porque tuvieron la maldición de nacer en uno de estos países donde se les enseña el ateísmo y el marxismo. Sin embargo, conocemos miles de cubanos que una vez que ellos han llegado a tener la explicación
de la existencia de nuestro verdadero Dios, ellos han humillado su corazón y han entregado su vida de una forma impresionante, su vida a Jesucristo. Hoy tenemos miles de cubanos en el mismo Cuba y fuera de Cuba, que son extraordinarios y lindos y preciosos cristianos, a pesar de que ellos nacieron en un sistema de ateísmo y se les enseñó en la escuela el ateísmo. Fueron ateos no por resentimiento, sino porque el sistema desgraciadamente los enseñó así. Pero cuando ellos llegaron a reconocerlo, como dije ya, han entregado su vida a Jesús. Esos son, podríamos llamar, los ateos por manipulación. Eso, podríamos usar esa palabra. Y después están los ateos resentidos. Aquellos que, de una o de otra manera, si tuvieron conocimiento o contacto, o en su forma equivocada, pero tuvieron un contacto con la fe, con el acercamiento a Dios. Y tal vez en su niñez o en su juventud, hasta llegaron a tener el privilegio de tener una Biblia. Pero que en el camino, después de leer muchos libros de filosofías resentidas contra Dios, o por muchas circunstancias sociales que ellos pasaron, terminaron convirtiéndose en ateos. Este es el caso de Steve Jobs, el creador de las supercomputadoras o de las codiciadas computadoras Apple. Steve Jobs, escribiendo en su biografía, dijo las siguientes palabras. Una mañana en la iglesia, dijo, donde yo asistía, le pregunté al pastor que me diera respuesta de que si Dios existía, entonces ¿por qué tantos niños pasan hambre? ¿Y por qué tanta gente vive en las más grandes miserias en las calles? Dice Steve Jobs, y como el pastor esa mañana no le supo dar una respuesta contundente para él, tomó la decisión ese mismo día de no creer más en Dios. En realidad, ¿es eso una justificación para decir que dejo de creer en Dios? Por eso se le llama el ateo resentido. Porque el ateo resentido lo que hace es buscar excusas que le ayuden a su ego de resentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aunque en ese por qué él ya tomó un juicio premeditado, es decir, él ya juzgó el por qué, no buscó una justicia verdadera de esa respuesta. La Biblia dice que los pueblos reciben lo que ellos siembran y que las consecuencias de los pueblos es el producto de lo que ellos han sembrado o sus antepasados han sembrado, y que no necesariamente se le puede echar la culpa a Dios por eso. Por eso, una vez cuando la catástrofe del huracán Katrina, yo expliqué en ese mensaje donde dije que las consecuencias de nuestros líderes pueden traer consecuencias gravísimas sobre su ciudad, sobre su pueblo, sobre un estado o sobre una nación. En el caso aquel entonces yo expliqué sobre Katrina, con la terrible decisión que tomó el entonces presidente George W. Bush, de una decisión que trajo como consecuencia juicio sobre el estado de Nueva Orleans, cuando él tomó la terrible decisión sobre Israel, de presionar a Israel de una forma drástica y fuerte, y obligar al pueblo de Israel a sacar aquellos miles inocentes religiosos que habían dado vida a aquella tierra, aquel desierto que no servía, que era 7 veces más salado, y que ahora lo habían convertido en un terreno eminentemente fértil, y que habían construido toda una ciudad preciosa, bella, con árboles y todo cuando no existían, y que ahora que ya era una tierra 100% productiva, ciudades bonitas, con árboles, con jardines, entonces ahora el pueblo resentido de los árabes palestinos pidieron como presión internacional al presidente George Bush que sacara a esa gente, a esos judíos, que habían dado su vida, que habían trabajado sudor a sudor para que sus niños tuviesen una tierra 100% fértil y tuviesen árboles y jardines. Ahora, George Bush, atendiendo a la presión internacional sin importarle las consecuencias, decide eliminar todo el esfuerzo y trabajo y sueño que tuvieron aquellos judíos campesinos y los echaron, así sencillamente. Los echaron total y absolutamente de aquellas tierras que le habían dado vida. Y que, por cierto, nunca las habían usurpado. Como evidenciaron ellos, con documentos las habían comprado 50, 60, 70 años atrás. Las consecuencias fueron catastróficas. La decisión que la tomó fue en aquel entonces la secretaria de Estado Condoleezza Rice, vecina de Nueva Orleans, quien con una forma
altanera y soberbica y blasfema, humilló al primer ministro Ariel Sharon y le dijo: no me importa lo que usted diga, sáqueme esa gente, sáqueme esos colonos judíos de ahí, porque los palestinos necesitan ocupar ese lugar. Las consecuencias, como dije, de un líder vienen sobre su pueblo, su ciudad o sobre el Estado. En aquel entonces, la consecuencia de Condoleezza Rice y el presidente George W. Bush cayó sobre Nueva Orleans, lo que ustedes ya conocen, aquel famoso huracán llamado Katrina, cuyo significado era juicio y martillo de Dios. Interesante. Lo que quiero decir es que a veces los resentimientos, en este caso el ateo resentido, lo llega a juzgar de una forma apresurada y cuestiona a Dios profundamente, pero no cuestiona las cosas que él ve materialista. Como por ejemplo, él pone en tela de duda poner su confianza de su esperanza, de su salvación después de la muerte. La pone en tela de duda de un Dios que lo pueda ayudar, pero sí pone su total y absoluta confianza en los artefactos creados por el mismo ser humano y confía su vida en esos artefactos. Tremendo, ¿no? Interesante. Lo que pasa es que el ser humano debe de entender que no importa en quién ponga su esperanza en estas cosas materialistas y perecederas de la tierra, tarde o temprano él va a morir. No importa sus egos o sus resentimientos o sus grandes hazañas que haya escrito en contra de Dios, sencillamente cuando él muera, todas esas cosas pasarán al olvido, incluyendo su propia vida. Como dice el pasaje, cuando muere el malvado, perece su esperanza, y la expectación de los malos sencillamente perecerá. Porque los que viven, dice siempre hablando Salomón en Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Tremendo este pasaje, que por cierto, ciertos grupos religiosos, como los testigos de Jehová, usan ese pasaje para decir que aquí está hablando de que cuando la persona muere, sencillamente está durmiendo en el sepulcro. Pero no está hablando de eso aquí el escritor. De la manera que lo que está diciendo aquí, prácticamente el escritor, es que mientras la persona tenga vida, eso es una oportunidad de esperanza. Pero esta esperanza muere cuando la vida termina. Uno ya ha vivido apartado del Señor. Es decir, sencillamente con su muerte. No está afirmando que están dormidos, sino que los muertos no tienen contacto con este mundo una vez que mueren. Y a partir de ese momento, a partir de su muerte, sencillamente entre los vivientes pasa el olvido. Tal vez sus seres queridos más allegados lo recordarán siempre, pero sus amigos, toda la demás gente, sencillamente pasa un olvido, y allá en un sepulcro, en un cementerio, olvidado, y quizás después, décadas o tal vez siglos después, sencillamente su sepulcro o su tumba hasta se borra. Pero él sigue viviendo después de la muerte. Como dijo el libro de los Hebreos, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después tengan que enfrentarse a un juicio final. Es decir, claro que sí, existe, y es lo que debemos de preocuparnos como seres humanos. Igual que nos preocupamos por la seguridad de la vida material, igual que luchamos por la supervivencia para seguir años y más años de vida aquí en la tierra, también deberíamos de pensar en ese futuro. No vivir esa vida de estos pobres hombres, personas que son dignas son pobres espiritualmente, como la catástrofe, sin lugar a duda, de Steve Jobs. Un hombre que tuvo la esperanza, tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero que por sus resentimientos terminó rechazando a Dios. Y quién sabe, como dice el proverbio Salomón, que el necio muere antes de tiempo. Y luego dice Salomón, de nada le sirvió sus riquezas, porque otra persona va a disfrutar del gran esfuerzo que él hizo y hasta lo va a malversar esos fondos que él dejó de riquezas. Son las palabras de Salomón. Steve Jobs murió
o lo que hoy conocemos por los avances tecnológicos en la medicina y en todos los avances. Hoy sabemos que una persona de 50 a 53 años es prácticamente reconocido como una persona joven por todos los avances que tenemos hoy en día en la salud. Así es que Steve Jobs muere a los 53 años, teniendo una fortuna impresionantemente grandísima, pero grandísima, y donde aún muerto sigue ganando, porque su compañía sigue siendo una de las más exitosas hoy en día. ¿De qué le sirvió a Steve Jobs haber llegado a ser súper famoso, súper millonario, y cuando llegó a ser rico y poderoso, se resintió contra Dios y culpó a Dios de todas las cosas, echándole la culpa de todo y decidiendo no poner su confianza en el Altísimo Creador? ¿Qué le pasó a aquel hombre multimillonario que tenía el poder y tuvo, por supuesto, el poder de haber contratado lo mejor de los mejores científicos en medicina del planeta Tierra, anticancerígeno? ¿De qué le sirvió? Ninguno de esos supercientíficos pudieron salvarlo del cáncer que lo mató a sus 53 años. En otras palabras, ¿para qué pasarnos la vida echándonos la culpa a Dios de las cosas que nosotros creemos que son injustas o que no son justas, cuando la relación con nuestro Dios tiene que ser completamente personal? Y sencillamente pensar en tu vida primeramente personal, y después, pues entonces, pensar en cómo poder hacer bien a los demás. Lo primero es asegurar tu vida, tu relación con Dios, porque recuerda que nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, tenemos que morir, y al morir tenemos que presentarnos y dar reporte de cómo fue nuestra vida ante un creador. Igual que los aviones tienen sus creadores aquí en la tierra, en este caso los aviones que han estado en la noticia en estos primeros 5 meses, como es los aviones de la Boeing, están siendo juzgados a esta supercompañía por supuestamente fallas que pudo haber cometido en los 3 múltiples de accidentes de sus aviones que han tenido en estos primeros meses. Toda la culpa se la echan a Boeing. Así, pero sin embargo, millones siguen poniendo su confianza en sus aviones. Existe un creador de los cielos, perfecto, el cual nos da certeza y seguridad que Él está listo para darnos la mano en el momento que traspasemos el umbral de la muerte. Porque la vida no termina con la muerte, sino comienza, como digo en un estudio que tengo que se llama el juicio final. La vida comienza 1 minuto después de la muerte. ¿Por qué no poner en las manos del Señor nuestra confianza, nuestra seguridad y, por qué no, nuestra propia vida en las manos de Dios? Si acostumbramos a poner nuestra vida en la mano de un volante, de un carro, de una motocicleta y lo que más, de un avión, ¿por qué no aprendemos a poner nuestra total y absoluta confianza, aun cuando vamos a dormir, cuando existe la certeza de que no podamos despertar? ¿Por qué no poner, antes de dormirte, antes de emprender un viaje, antes de montarte en un avión, o cada día que te levantas, por qué no poner tu vida en las manos de Dios? Uno de los grandes siervos del Señor del siglo XX, que ya pasó con el Señor, estaba una vez, y lo recuerdo perfectamente porque estaba joven, éramos ministros, estuvimos en ese evento, donde este famosísimo predicador llegó a visitar a Costa Rica, y en aquel entonces el presidente, que era el doctor Oscar Arias, invitó a este predicador junto con su gabinete, y este predicador famosísimo, estábamos todos allí y había gente del gobierno, el presidente Oscar Arias. Este presidente, este predicador, comenzó a hablarle de Cristo a todos ellos, en aquella mesa, en aquel salón. Y de momento uno de los ministros del presidente Oscar Arias le preguntó y le dijo:
doctor, le dijo, usted ha dicho que toda su vida la ha dedicado a la obra misionera del Señor y que semana a semana usted siempre está viajando o está montado en un avión y que eso significa que usted ha sacrificado a su propia familia, que muchos de sus hijos no los ha disfrutado en su niñez porque siempre está viajando y que inclusive hasta sus propios nietos no los ha podido disfrutar porque siempre usted está en gira ministrando y llevando muchas almas al Señor, pero que le ha tocado sacrificar su vida de su propia familia. Mi pregunta es esta, le dijo, pastor, mi pregunta es, ¿qué pasa? Le dijo, si al morir usted, todo lo que usted ha predicado y ha sacrificado en su vida, sucede que es mentira. El famoso predicador llamado popularmente como el hermano Pablo, le contestó de una forma sorpresiva a aquel ministro. Le dijo, no tengo ningún problema, le dijo. Si al morir yo, después de todo lo que yo he sacrificado en mi vida, aún de haber disfrutado a mis propios niños en sus mejores años, si al morir yo, le dijo, resulta que nada de lo que he predicado es verdad, no tengo ningún problema, le dijo. No pierdo nada, porque al fin y al cabo yo soy feliz con mi vida, que he dedicado toda mi vida a hacer lo que hago para Dios. Pero mi pregunta ahora va para usted, le dijo. ¿Qué tal si todo lo que yo le he predicado a usted es cierto, pero usted lo rechaza? Y al morir usted, resulta que todo lo que yo he dicho es verdad. Entonces usted tendrá mucho que perder y poco que ganar. Así es exactamente. ¿Por qué no poner nuestra confianza en las manos de Dios? Total y absolutamente. De manera que, al fin y al cabo, todos vamos a morir. ¿Por qué no poner esa esperanza en la mano del Señor? Si Jesús dijo Pablo, porque para mí el morir es Cristo. En Filipenses 1:21. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra palabra, si Cristo resucitó, entonces hay esperanza para nosotros. ¿No cree que vale la pena, mi hermano, mi amigo, señor y señora, poner tu total y absoluta confianza en las manos del Señor para aquel día cuando nos toque partir hacia la eternidad? No perdemos nada poner nuestras manos en las manos del Señor, pero tenemos mucho que ganar. En cambio, si no pones tu vida en las manos de Jesús, tienes mucho que perder y poco que ganar un minuto después de la muerte. Excelente respuesta la que dio el hermano Pablo allá. La pregunta te la pongo a ti esta mañana o este día o esta hora que vas a escuchar este mensaje. ¿No crees que vale la pena poner tu confianza en el Señor? ¿Y no crees que si mueres y has puesto tu total y absoluta confianza en las manos del Señor Jesucristo, único Salvador y único medio para llegar a Dios, ¿no crees que vale la pena, sobre todo, un minuto después de la muerte, te darás cuenta que valió la pena haber puesto tu esperanza, tu vida en las manos de Dios? Pero ¿qué pasa si te dedicas la vida como el ateo resentido a solamente culpar y culpar y culpar a Dios y finalmente no pones tu vida en las manos de Dios y llega la muerte y existe vida después de la muerte? Tendrás mucho que perder y poco que ganar. Por favor, si estás dispuesto a poner tu vida total y absolutamente en las manos de los aviones creadores de los seres humanos, en el cual las posibilidades de un accidente aéreo de vivir son remotas, ¿por qué no pones tu vida en las manos del Altísimo, creador de los cielos y el único que nos da vida después de la muerte? Piénsalo y ve con toda tu familia y recibe a Jesús